nunca es de más reunirse alrededor de la palabra, sobre todo cuando estamos viviendo el tiempo en el que la familia está siendo tan afectada. Vamos a estar compartiendo esta semana y la reunión siguiente también. Y la reunión siguiente quiero hablarles un poco de la familia, cómo la familia ha sido tan afectada y va a seguir siendo afectada por todo el sistema en el que estamos viviendo, toda la sociedad. Pero hoy día quiero que podamos pensar un poco en el matrimonio en sí, en un aspecto del matrimonio, de la pareja que muchas veces se descuida. Y si se descuida ese aspecto, y en esto estamos todos, nos involucra a todos, quienes tenemos tiempo de matrimonio, quienes tienen muy poquito, quienes tienen las bodas de oro, de plata, todas, aún en todos los matrimonios va a afectar. Y se van a dar cuenta ahí, cuando esté ahí compartiendo algo. Quiero compartir la pantalla. ¿Puedo, Pablito? Y se van a dar cuenta de este aspecto que debemos cuidar en el matrimonio. Hoy día quiero hablarles algo que debemos cuidar mucho, demasiado mucho dirían ustedes, ¿cierto? De cuidar en su matrimonio. Y espero, y he orado para que el Señor también pueda poner ahí en el corazón de ustedes esto. Déjenme compartir la pantalla y vamos enseguida a... Ahí estamos. Esa no es la foto de nadie, por si acaso no estén mirando de quiénes son y estén ahí sacando conclusiones, claro. Son dos gorditos nomás, que cuando pasan los años puede pasar esto, ¿cierto, Carlitos? Bueno, ahí vamos a comenzar. Quiero que podamos hablar sobre este tema, el perdón en el matrimonio. El perdón en el matrimonio, en todos los aspectos, ¿cierto? Nos puede tocar de una o de otra forma. Y alguien dijo lo siguiente en cuanto a esto. Dice, el perdón es el regalo que muchos desean recibir, pero que encuentran difícil de otorgar. Y el perdón tiene que ver con esto, ¿cierto? Muchas veces queremos que nos perdonen, pero puede que a nosotros nos cueste perdonar. Y cuando estoy hablando y quiero hablar del perdón, quiero que piensen en su matrimonio, en cosas que pueden ser muy pequeñas, que no se han solucionado, cosas que pueden ser muy grandes. Todas ellas tienen una solución, y esta palabra tan pequeñita, tan difícil de pronunciar a veces, nos va a ayudar mucho en nuestra vida matrimonial. Lo hemos vivido, lo hemos tenido que hacer, yo lo he tenido que hacer muchas veces. Si ustedes le preguntan a Jessica cuántas veces le he tenido que pedir perdón, cuántas veces hemos hablado de esto. Por eso es que creo que es muy importante entender esta verdad. Y quiero que lo podamos pensar de esta forma. El perdón en el matrimonio, imagínense que es una película. Piensen ustedes que es una película que comenzamos a ver, que como toda película, ¿cierto?, tiene protagonistas. Y hay dos protagonistas en esta película llamada El perdón en el matrimonio. Uno es el ofensor y el otro protagonista es el ofendido. Y ahí puede ser cualquiera de los dos, ¿cierto? Puede ser que el hombre es el ofensor y la mujer la ofendida, o al revés. Pero siempre están estos dos protagonistas en esta película que se llama El perdón en el matrimonio. Pero como en toda película, hay un invitado especial. ¿Se han fijado en las películas que dicen estrella invitada, invitado especial, o que aparece solo en ese momento? Bueno, acá está siempre este invitado especial, y es el orgullo. Y el orgullo es
ese invitado especial que puede complicar tanto nuestro día a día en esta área del matrimonio. Y les invito a que podamos orar. ¿Qué les parece si pedimos al Señor que Él hable a nuestro corazón y nos muestre si realmente esto lo estamos haciendo constantemente o si necesitamos hacerlo para poder seguir avanzando en nuestro matrimonio y poder entender que esto puede ser tan clave en nuestra vida y puede ayudarnos tanto en todo lo que estamos viviendo en nuestro matrimonio? Vamos a orar y pedir a Dios que Él hable en nuestro corazón. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por este día en que nos das de tu palabra, podemos abrirla, podemos entender lo que ella tiene para nosotros. Y ayúdanos para que en estos minutos podamos entender lo importante que es este aspecto en el matrimonio. El saber pedir perdón, pero también el saber perdonar. Y ayúdanos a descubrir lo que es y ayúdanos, Señor, a tomarlo para nuestra vida, para que no afecte ninguno de nuestros matrimonios. Te pido por cada una de las familias que están ahora viendo, conectadas, y nos ayude, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver entonces, a veces en el matrimonio, ¿cierto?, aparece o le ha pasado algo así. No sé si a alguno le ha pasado, pero nos vamos a dormir y estamos teniendo esta actitud y ahí el hombre le dice, aparentemente he dicho algo que te ha molestado. Y ahí es donde aparece el orgullo, ¿cierto? Y no dejando de solucionar el problema. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Efesios? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ahí es donde necesitamos nosotros ir mostrando y experimentando esta palabrita tan importante que es el perdón. Ahora miren esto, todos los matrimonios enfrentan situaciones difíciles, causantes de problemas, que de no solucionarse pueden generar conductas tales como heridas, resentimiento, amargura y aislamiento. El perdón, el no perdonar puede traer esto, al no saber solucionar cualquier tema. Puede ser, como les decía, algo muy pequeño o algo muy grande, pero puede traer heridas. Y a veces alguien decía que nosotros somos, es más fácil para nosotros herir a quien amamos, a quien está mucho más cerca. Y las heridas tienen que ver con eso. Después de eso viene un resentimiento. Comenzamos a guardar cosas, comienza la amargura, comienza a crecer y finalmente nos aislamos. Decimos, ya esto no tiene solución, ya no hay nada que hacer, ¿para qué voy a seguir insistiendo en esto? Es por eso que dentro del manejo de los problemas en todo matrimonio tendremos que aprender tanto a perdonar como a pedir perdón. Todos nosotros, cada uno, hombre y mujer, dentro del matrimonio, tenemos que aprender a perdonar como a pedir perdón. No sé qué es más difícil para ti. No sé qué es más difícil en el caso de ustedes, pedir perdón, ahí aparece cierto ese invitado especial, el orgullo, o perdonar. A veces para algunas personas es fácil perdonar y decir, mira, ya está bien, listo, pasó, pero les cuesta pedir perdón o viceversa. Vamos a pensar un poquitito en esto y vamos a pensar en qué es el perdonar. Pero antes de eso, mira, Charles Spurgeon escribió esto, dice, ser perdonado es tan dulce que la miel resulta sin sabor en comparación con esto. Pero existe algo más, aún más dulce todavía, y es perdonar. El ser perdonado es genial, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Hay algo más dulce todavía que es perdonar. Y eso es lo que quiero apuntar hoy día. Y para eso necesitamos responder esta pregunta. ¿Qué es perdonar? Si yo les preguntara a ustedes que me dijeran qué es perdonar o si pensaran ahí en donde están, qué es perdonar, seguro hay un montón de ideas que pueden aparecer ahí en nuestra mente. Pero mira lo que es perdonar. El diccionario lo define de esta forma. Indultar, remitir una deuda, quitar una barrera y efectuar la reconciliación. Parece fácil, ¿cierto? Parece que, bueno, listo, eso es perdonar. Mira, un poco más complicado todavía. Perdonar es hacer un borrón y cuenta nueva, cancelar el castigo,
abandonar el resentimiento, aceptar personalmente el precio de la reconciliación y renunciar a todos los derechos sobre quien lo ha herido. ¿Es fácil perdonar, según esto? No. ¿Cierto que no? Es fácil leerlo, es fácil escribirlo, pero fíjate cada uno de los detalles que está mostrando lo que es perdonar. Y se puede volver muy, muy difícil en nuestro día a día, en nuestro tiempo de matrimonio. Y volvemos a preguntarnos, ¿qué es perdonar realmente? Y la Biblia, ¿cierto?, tiene la respuesta para esto, como siempre tiene la palabra de Dios la respuesta. Y vayan ahí a Mateo, Mateo capítulo 18. Tienen su Biblia a mano, anoten ahí algunos conceptos que quiero dejar ahí en su corazón y que les pueden servir y les van a servir seguro para todo lo que es este proceso que podemos y debemos vivir y vamos a vivir en cualquier aspecto de nuestra vida, es el perdonar. Ahí en Mateo capítulo 18, el Señor Jesucristo nos da un relato, una historia muy clara de lo que es el perdonar. Y este relato, ahí en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35, no vamos a leer todo el relato porque conocemos un poco la historia. ¿Se acuerdan de la historia del siervo que no quiso perdonar? Ahí tenemos un ejemplo tan claro de lo que es realmente el perdonar. De hecho, anterior a eso, ¿cierto? El versículo 15 al versículo 30, el apóstol Pedro va un poco hablando de esto y tenía esta duda, Señor, ¿qué es perdonar realmente? Si tú no pudieras decir qué es perdonar, tengo que perdonar a mi hermano, y él no entendía completamente esto, y puede ser como nosotros no entendemos, pero el Señor utilizó este ejemplo y habla de este siervo que no quiso perdonar, y vamos a ver tres características de qué es el perdón. Y no es tan complicado entenderlo, ¿cierto?, a la luz de la palabra de Dios, porque el Señor nos dejó de forma muy clara esto. Y aquí está hablando, y comienza ahí el versículo 23, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Después dice, pero, fíjense bien ahí el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto le debía el otro? Le debía 10,000 denarios, y él solamente le debía 100 denarios al que se le había pagado toda o liberado de toda la deuda. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Y ahí están los dos dibujitos que muestran las dos situaciones, las dos fotografías que muestran estas dos situaciones. Ahora de ello vamos a aprender estas tres lecciones. Mira el siervo que no quiso perdonar, y quiero un poco que entiendan lo que significaba para él perdonar. Un talento en ese tiempo eran 6,000 denarios. 10,000 talentos eran 60 millones de denarios. Este hombre, cierto que debía 100,000 talentos, eso era lo que debía, 60 millones de denarios. ¿Cuánto tenía que trabajar él para pagar esto? 164,000 años de trabajo. ¿Podía pagar esto él? Imposible, ¿cierto? Era imposible que él pudiese pagar esto. Eso es lo que a este hombre se le perdonó. Ahora él no pudo pagar estos 100 denarios, no pudo dejar libre a este otro hombre que le debía 100 denarios, y el 100 denarios era el salario correspondiente a 100 días de trabajo. O sea, este segundo hombre era posible para él pagar esa deuda, pero este otro hombre que se le había perdonado tanto no fue capaz de perdonar algo tan poco.
Sabes que en nuestra vida, en nuestro día a día, sobre todo pensando en nuestra familia, en nuestro matrimonio, nosotros podemos y tenemos esta misma relación. Podemos ser capaces y debemos ser capaces de entender esto, que el perdonar tiene que ver con estos tres aspectos. Primero, perdonar es una decisión propia. Anota por ahí eso porque eso es lo que te va a ayudar y te va a servir en cuando aparezca algún momento, ¿cierto? Que tengo que perdonar. ¿Qué hacer en este momento? Bueno, perdonar es una decisión propia. Mira cómo dice Mateo 18, versículo 29 al 30. Dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este era el hombre que le debía 100 denarios, al otro que debía 10.000. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y mira qué interesante, aquí está la frase que nos da esta idea, una decisión propia. ¿Qué es lo que pasó con este hombre que podía perdonar a quien sí ya se le había perdonado? Él no quiso. Y ahí está la clave. Sabes que perdonar no tiene nada que ver con algo externo, con alguien que me diga, mira, esto es, sino es una decisión propia. Mira lo que significa y la idea que da esta frase ahí en el texto es tener el deseo, la voluntad o la intención de perdonar. El perdonar es una decisión propia. Yo tengo que decidir perdonar. Mira, este hombre, a quien ya se le había perdonado tanto, él no quiso. No estaba sujeto, no estaba dependiendo de absolutamente nada más ni nadie más, sino que él no quiso. ¿Y qué hizo este hombre? Fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Sabes que a veces nosotros miramos o no miramos hacia atrás todo lo que a nosotros se nos ha perdonado? Y no somos capaces de perdonar algo y nos ponemos en esa misma posición. No, yo no quiero perdonarte. No te voy a perdonar. Fue una, dos, tres, cuatro. Ninguna de estas cosas está en cuestión acá. Sino que es una decisión propia. El perdonar es una decisión propia. Mira lo que dice el Salmo 103, versículo 10 al versículo 11. Y aquí podemos comenzar nosotros a relacionar y a ponernos en el lugar que tenía este hombre, a quien se le había perdonado tanto. Versículo 10 al 12 del Salmo 103. Mira qué gráfico es esto. Dice, hablando del Señor, de nuestro Dios, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nosotros somos esa misma persona a quien el Señor le perdonó más de 10.000 denarios. No tenemos ninguna forma de poder pagar lo que el Señor nos perdonó. Pero ¿saben lo que hacemos nosotros? Nos ponemos en esta misma posición. No queremos perdonar, no voy a perdonar. No, esta persona no merece que yo lo perdone. Es que usted no sabe lo que me ha hecho. Usted no sabe cuántas veces. ¿Saben lo que la palabra de Dios nos enseña en esta historia? Que perdonar es una decisión propia. Necesitamos mirar todo lo que el Señor hizo por nosotros y nos vamos a dar cuenta que sí debemos tomar una decisión en perdonar. Perdonar no solo es una decisión propia, mira lo que también es perdonar. Perdonar es un deber personal. No solo es una decisión propia, sino que es un deber. Y acá la historia nos pone un peldaño más arriba todavía y dice, bueno, si tú no quieres entender que de perdonar es una decisión propia, tú tienes que decidir perdonar. Quiero decirte que es un deber perdonar. Es tu deber, es un deber personal, porque el versículo 31 al 33, mira cómo dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo,
siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y ahí está la palabra clave. No debías tú. Es un deber personal. Ahora, sabes que aquí en la historia, el relato que está dando, el deber que está refiriéndose ahí tiene que ver con esto. Mira, era necesario, es preciso, se debe, se tiene la obligación y es conveniente tener misericordia. Eso es lo que este hombre le estaba diciendo. ¿No debías tú también tener misericordia? Era necesario que tú tengas misericordia. Era preciso, se debe, tienes la obligación y te conviene tener misericordia. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que hace este señor, dice, le entregó, perdón, el 31 dice, viendo sus consiervos, dice, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y el 32 dice entonces, llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Qué hizo este hombre? Le perdonó. No le pidió nada, no le cuestionó, no hizo absolutamente nada. ¿Qué era lo que este hombre debía hacer? Debía perdonarle. Mira lo que este señor hace. Le hace mirar hacia atrás, le dice, mira la deuda que tú tenías. Eso era lo que tú debieras haber considerado y decir, te dejo libre de la deuda. Ahora mira la palabra que utiliza y dice, como yo tuve misericordia de ti, como yo tuve misericordia de ti. Fíjate lo que leíamos recién en el Salmo 103, versículo 10. El Señor dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿No te parece lo mismo que el Señor está diciendo ahí? Él tuvo misericordia de nosotros. Entonces, nuestro deber es un deber personal. Ahora la palabra que utiliza ahí, la idea que da es más todavía, porque el deber es un deber que viene desde arriba, es un deber impuesto por una autoridad superior. Eso era lo que él estaba diciendo a este hombre. No es necesario. Ahora mira, quiero hacerte pensar en esto. La palabra que utiliza él dice, como yo tuve misericordia de ti. ¿Te acuerdas que un día nosotros estábamos así? Hubo un día que estábamos así delante de nuestro Señor. ¿Qué es lo que el Señor hizo por nosotros? Mira lo que Él hizo. Dios libremente nos extendió total perdón, sacrificando sus propios recursos a su propio Hijo para pagar nuestra deuda, porque nosotros no teníamos cómo pagar esa deuda. Hiciéramos lo que quisiéramos, hiciéramos lo que pensábamos que podíamos hacer, nada podía pagar una deuda. Y hubo un día en que tú y yo estábamos así. Esto es lo que le está diciendo este hombre. Como yo tuve misericordia de ti, ¿te acuerdas cuando estuviste y me dijiste, no tengo cómo? Porque el pagar esta deuda para él significaba destruir a toda su familia, que todo lo que él tenía lo iba a perder y con todo eso no iba a pagar la deuda. Pero mira algo más. Pero hay días en que estamos así. También lo recuerdas, ¿cierto? En que nosotros somos los jueces, en que nosotros somos quienes podemos, debemos y tenemos que tomar la decisión de perdonar, pero nos ponemos como esos jueces, verdugos y decir, no te perdono. ¿Sabes que en el matrimonio esto es lo más triste que puede pasar? Y obviamente es lo que va afectando el matrimonio y va carcomiendo el no entender esto. Nos ponemos así como personas que han sido perdonadas. ¿Qué debemos hacer? Debemos estar siempre dispuestos a perdonar a otros. Eso es lo que necesitamos nosotros hacer y es lo que la palabra de Dios nos enseña. Mira, estos dos versículos ahí en Efesios 4:32, el apóstol Pablo habla de esto y él utiliza esta forma para hacernos ver a nosotros lo que es el perdonar. Utiliza esta palabra ahí en el capítulo 4 de Efesios. Mira cómo dice el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pablo tenía muy claro
¿Cuál era la norma? ¿Cuál era la regla para perdonar? Como Cristo nos perdonó, como Dios nos perdonó. Ahora cuando habla ahí el texto, el apóstol Pablo está hablando de perdonándoos unos a otros. Eso incluye también a nuestro cónyuge. Eso incluye a nuestra esposa, a nuestro esposo. Eso incluye a nuestra familia o tal vez a nuestro hijo, no sé qué es lo que tienes que o a quién tienes que perdonar. Pero es una decisión, es un deber. Mira cómo dice Colosenses 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y otra vez pone ahí la vara bien alta. ¿Qué es el perdonar? Nuestro deber es perdonar. Ahora la palabra que utiliza ahí el texto cuando habla de perdonar es otorgar un favor de forma incondicional. Cuando Pablo está diciendo perdonándoos unos a otros, ese perdonándoos es otorgar un favor de forma incondicional. Y esto me hace pensar y nos debe hacer pensar en el perdón de Dios. Mira cómo es el perdón de Dios. Rápidamente veamos ahí cómo es el perdón de Dios. Un perdón absoluto e inmediato. ¿Te acuerdas cuando Dios te perdonó? Te hizo algún trámite, te dijo, mira, tienes que llenar tal solicitud, a ver, déjame examinar de dónde eres, quién eres. No, fue inmediato y absoluto. No había nada. Fue un perdón incondicional. ¿Te puso alguna condición Dios? No nos puso ninguna condición. Mira lo que dice el Salmo. No miró nuestras iniquidades. ¿Qué hizo Él? Nos perdonó. Era un perdón. El perdón de Dios es un perdón inmerecido, por gracia. No tenemos que hacer absolutamente nada y Dios nos perdonó toda nuestra deuda. Pero ¿sabes qué? Esto es lo más lindo. Es un perdón que toma la iniciativa. Y en el matrimonio tiene que haber uno de los dos que tome la iniciativa. Dice, ¿sabes qué? Perdóname. Quiero que me perdones, quiero que arreglemos esto. El Señor Jesús envió a su Hijo tomando la iniciativa para poder llevar a cabo ese perdón maravilloso que nos dijo. ¿Podría llenar la siguiente oración pensando en que el perdón es una decisión, es un deber? ¿Podrías llenar esta oración, decir, Señor, así como tú me has perdonado, así, fíjate la palabra que está puesta ahí, elijo perdonar a por haber, y a lo mejor te faltan rayitas y abajo poner una línea, un par de hojas, decir, mira, por haber una, dos, tres, cuatro, no importa cuántas. Elijo perdonar. Elijo perdonar. Perdonar es una decisión. Perdonar es un deber. Y mira, esto es lo más lindo en el perdón. Perdonar es un descanso permanente. ¿Quieres que tu carga sea más liviana y quieres despertarte y decir, ya no siento ese peso que sentía por tanto tiempo? Perdona. Necesitas perdonar, porque de perdonar es un descanso permanente. Mira lo que dice el versículo 26 y 27, ahí en la historia, en Mateo capítulo 18. Vuelvan ahí a Mateo capítulo 18, versículo 26 y 27, nos habla de el descanso que es el perdonar. Mira cómo dice el texto. Dice entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, este es el que se le perdonó los 10.000 talentos. Dice, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Él sabía que no lo podía pagar, pero él le dice, te lo pagaré todo. Mira el 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué crees que sintió esta persona? Un descanso permanente. Todos los días seguro él pensaba y decía, ¿cómo voy a pagar esto? No tengo cómo pagarlo, no sé cómo hacer. Y todos los días se atormentaba, hasta que se atrevió a ir donde este hombre y le dice, voy a hacer algo para pagarle deuda. Y escucha estas palabras maravillosas. El Señor le dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sabes qué perdonar es soltar? Esa es una definición de perdonar. Perdonar es soltar.
Es como dejar a un pajarito, le abres la jaula y dejas que se vaya. Perdonar es un descanso permanente. El Señor de aquel siervo dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mira la palabra que utiliza ahí, liberar completamente, dejar ir. ¿Qué dejó ir él? Todo lo que le debía, ya no tenía ninguna deuda con él. Pero también utiliza esta palabra, le perdonó, y es borrar, dejar, sacar de la lista. Este hombre tomó la lista de todos sus deudores y la borró y ya no se acordaba más de esto. Eso es el perdón. El perdonar es este descanso permanente. Ahora quiero ir concluyendo y haciéndote ver esta realidad. Este eres tú o yo. Y imagínate que tenemos ahí en nuestra mente a personas a las que no hemos podido, no hemos querido perdonar. Y empezamos nosotros a decir, esta persona me tiene que pagar lo que me ha hecho. Entonces, comenzamos a construir una prisión. Y en esa prisión queremos poner a las personas que nos han herido. Puede ser alguien cercano, alguien que está pensando en tu matrimonio, a lo mejor tu esposa, tu esposo me ha herido tanto que, y esta persona me pide perdón y yo me planto firme, digo, no, yo no quiero perdonarte, quédate ahí en la prisión. Puede ser otra persona o puede ser alguien más y disfrutamos de alguna forma, no, tú estás ahí, estás sufriendo por lo que me has hecho. Y yo pienso que esas personas están ahí y no las voy a perdonar y las dejo ahí. Quiero salir de ahí. Y mira lo que pasa. Me doy cuenta que yo estoy ahí con ellos, porque el no perdonar me hace a mí también un prisionero. Este hombre no se daba cuenta de todo lo que le habían perdonado a él, pero no sabía perdonar a otros. Y siguió siendo esa misma persona, esclavo, no de lo que debía ahora, de lo que otro le debía a él. Y aparece el Señor y te dice, acá está la llave. ¿Sabes lo que tienes que hacer para tener ese descanso permanente? Tienes que abrir la reja y deja salir a las personas, suéltalas, perdónalas, déjalas libres. Y cuando esto pasa, mira lo que sucede. Cuando pasa esto, dejo libre a uno, dejo libre a otro, dejo libre a otra persona y empiezan a desaparecer las rejas que me tienen ahí cautivo. Y termino de salir yo de ahí de la esclavitud. Mira lo que pasa ahí. Y me quedo ahí. ¿Y sabes lo que viene ahí en ese momento? Este descanso permanente. No estoy pensando en nadie que tiene que sufrir, no estoy pensando en nadie que tiene que pagar, no estoy pensando en nadie a quien me ha hecho tanto daño. Lo solté, ya no los veo, no están, ni yo tampoco estoy preso. Eso es lo que está diciendo el versículo 27. Le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sabe lo que hacemos nosotros a diferencia de esto? Lo queremos tomar, ¿cierto? Y tener por el cuello y decir, aquí tienes que estar y tienes que pagar todo lo que me has hecho. Pero perdonar es una decisión propia. Nadie lo puede hacer por ti. Yo no puedo hacer la decisión por ti. Lo que yo te puedo decir, que perdonar es un deber personal. Es tu deber, es mi deber, perdonar. Y eso obviamente va a traer ese descanso permanente. Alguien dijo y escribió lo siguiente: lo que no dejas ir, lo cargas, lo que cargas te pesa y lo que te pesa te hunde. Hoy debemos practicar el soltar, el perdonar y el dejar ir. Y este hombre, Bill Elif, mira lo que escribió. La amargura que produce el no perdonar nos roba el gozo y la paz. Nos secuestra, mira lo que hace. Nos secuestra, nos saca, llevándonos a lugares donde nunca quisimos ir. Llevándonos a hacer cosas que nunca quisimos hacer. ¿Te ha pasado que después que dijiste algo que no debías, te cuesta y empieza a pensar en tu mente, pero ¿por qué le dije esto? ¿Por qué la traté así? ¿Por qué
no pude controlar? ¿Por qué no fui capaz de? Y a veces nos quedamos solo en eso y no somos capaces de dar el paso siguiente, ir y pedir perdón. Dice, llevándonos a hacer cosas que nunca quisimos hacer y convirtiéndonos en personas que nunca quisimos ser. ¿Sabes que el perdonar te va a ayudar a entender y a ser libre de todo esto que este hombre tuvo que pasar? Mira cómo termina la historia ahí en Mateo 18, 34 y 35. Entonces su señor enojado, dice, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. ¿Pudo pagar esa deuda a este hombre? No. Quedó ahí para siempre. Y eso es lo que quiere hacer esta esclavitud de no perdonar. Ahora mira las palabras que utiliza. Le entregó a los verdugos. ¿Sabes quiénes son los verdugos en nuestro día a día? Todas esas cosas que están dando vuelta ahí en nuestra mente, que no hemos perdonado. Es que me dijo, es que me hizo tal cosa, es que hace tanto tiempo, y pueden haber cosas por años. Le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Mira qué fácil es. Tienes que dejar libre a la persona y se van a ir todos los verdugos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, y ahí está la clave. Si no perdonáis de todo corazón. A veces perdonamos, pero, te perdono, pero el perdonar de todo corazón es sacar y buscar ayuda tal vez para seguir. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo entender esto? Pero tiene que ver con dejar libre, con soltar. Termino con esto. Este hombre, Nelson Mandela, estuvo 27 años preso. Y en los 27 años que él estuvo preso injustamente, cuando él entró a la cárcel, su esposa estaba embarazada. ¿Sabes que él conoció a su hija recién cuando ella cumplió 14 años? Y después de eso todavía quedaban 13 años para que él estuviera y siguiera preso. Y estas son las palabras que él dijo cuando salió de la cárcel después de 27 años. ¿Tú crees que no tenía rabia, amargura en su corazón, cosas que de personas decir, ¿por quién los tengo que perdonar? Pero mira qué grande es lo que él dice y pone ahí en su corazón. Dice, al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Estaba libre, pero ese sabor, ese dolor que él podía seguir alimentando, si no perdonaba, lo iba a seguir haciendo un prisionero. ¿Saben lo que Dios quiere que podamos dejar y entender? Que el perdonar nos hará libres. No sé qué cosas debes soltar tú, no sé qué cosas son las que necesitamos nosotros sacar de nuestro corazón, de nuestra vida, que están afectando el matrimonio. Tal vez hay cosas que son muy íntimas de ustedes. Tal vez hay cosas que son muy cerradas y guardadas de mucho tiempo y que piensan, ¿quién nos puede ayudar? Busca ayuda. Hay gente en la iglesia, Eduardo, los líderes de la iglesia, si no busquen ayuda en alguien que les pueda realmente empujar a poder entender esto. No dejen que una cosa pequeña ni una cosa grande afecte en su matrimonio. Aprendamos a perdonar, aprendamos a pedir perdón. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza que nos deja tu palabra tan clarita. Ayúdanos, Señor, para que podamos tomar la decisión de perdonar. Te pido por las familias que están. Tú quieres, Señor, que puedan ser familias firmes, fuertes, y este es un aspecto que puede afectar tanto y puede doler tanto y por tanto tiempo si no somos capaces de solucionar. Ayúdale, Señor. Bendice a los hermanos de la Iglesia de Roca Eterna.
para que puedan ser familias fuertes y lleguen a ser una iglesia fuerte. Bendice esta área en sus matrimonios, que tú les ayudes para que hoy puedan dar un paso importante, el poder pedir perdón si es necesario o perdonar, que no sé cuál de las dos pueda ser más difícil para ellos, pero te pido que tú les ayudes, que pueda ser una decisión propia, que pueda ser un deber, que entiendan que esto es lo que debemos hacer, pero también que eso les traiga un descanso permanente. Ayúdales, Señor, bendíceles y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.